Bueno, como les decía, el día de hoy, que es 16, nos hubiera tocado las escuelas de pensamiento, ¿no? Que es, bueno, diferentes perspectivas de las escuelas de pensamiento. Y también tenemos el flujo circular de la renta, ¿no? Bueno, yo había pensado, bueno, el 17 sería mañana, el flujo circular de la renta. Lo organicé de manera tal que hoy pudiéramos reforzar el flujo circular de la renta en Nacleiro, porque es más difícil el texto de Nacleiro que el texto de las escuelas. De todos modos, si ustedes me dicen que con las escuelas tuvieron alguna dificultad, antes de cerrar también vemos una repasadita por las escuelas, ¿sí? ¿Está? Más o menos cada semana voy organizando de acuerdo al texto que creo que puede tener mayor nivel de dificultad, ¿sí? Las escuelas es algo más sencillo en términos generales, por supuesto que siempre puede haber alguna parte que a uno le quede duda, pero Nacleiro no es un manual de estudio, ¿no? Ustedes están con Nacleiro, que es el texto de mañana, del 17, se trabaja sobre la macroeconomía, y bueno, a veces tiene un nivel de dificultad porque trabaja sobre ciertos conceptos. Entonces, así lo organizamos, o lo organizamos en ese sentido. Pero, como les digo, cuando culminamos con Nacleiro, ustedes me dicen, y por ahí podemos hacer un repaso por las escuelas, o me dicen qué cosas de las escuelas específicamente les gustaría revisar, y les preparo para la próxima, si hay algo muy puntual, ¿no? Para poder tener un soporte gráfico. La explicación, por supuesto, verbal la puedo dar, pero a veces el soporte gráfico ayuda, ¿no? Cuando lo vas viendo en la presentación, sobre todo cuando hay un esquema y demás, ¿sí? Denme un minutito que voy a subir la presentación de nuevo. ¿Alguien más ha tenido dificultades con las escuelas? Ahí la compañera decía Marx. ¿No? Profe, a mí me quedó un poco en duda el tema de los fisiócratas. No entendí muy bien qué era lo que querían realizar. Esa fue la duda que me quedó nada más. Con los fisiócratas, perfecto. Bueno, ahí yo anoto las dos cosas, y hacia el final ya lo vemos. Ahí lo vemos, entonces es fisiócratas y Marx, ¿no? ¿Me habían dicho? Un poquito de Marx. Bueno, Sí, la compañera lo dijo de Marx. no tengo virome, anoto con el fibrón. Y Marx. Sí, perfecto. Bueno, denme un segundito, que vamos a empezar entonces con lo de Nacleiro primero, que está preparado, y después vamos a hacer creo que podemos hoy mismo hacer un repaso sobre este tema. Denme un minuto. Ahora no encuentro la presentación. El material de estas dos textos, de estas dos clases, lo subí, tengo que hacer los cortes, lo subí anoche, pero ustedes lo tienen en ese link que les envié todo junto, ¿recuerdan? Sí. Bien, así que ahí ustedes pueden trabajar el tema de los textos y ir teniéndolos. Además, yo se los voy a subir cada clase, así lo tienen un poco más incorporado, ¿sí? O sea, más ubicado sería la palabra. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos con Nacleiro. Ahí me dicen, a ver, yo tengo una pregunta, ¿hasta qué capítulo teníamos que leer de la historia de la economía de John Galbraith? Difícil, Galbraith. Es el capítulo 16 y 17, que es lo que, si ustedes tienen dudas sobre efectivamente qué parte, yo les subí justamente
la parte que hay que leer vinculado a la clase 3, creo que es, ¿no? 2. No, 3. A la clase 3, del 16 del 3, subí Galbraith cortado, o sea, la parte que tienen que leer exactamente. ¿Sí? Eso era Camila, creo. Bien, bueno, vamos con Nacleiro entonces. Voy a poner guarden, a ver, ahí, para que no se me corte. Voy a poner esto y lo pongo en presentación. Bueno, entonces, Nacleiro, que es el autor que vamos a tomar hoy, como les decía, trabaja sobre la teoría macroeconómica. Entonces está como vinculado puntualmente a trabajar la macroeconomía, que básicamente estudia la forma en que se organiza económicamente una sociedad. Quiere decir esto que va a estudiar no a las personas o a los agentes individuales y cómo actúan entre ellos, sino que la macroeconomía se ocupa del funcionamiento del sistema económico o del proceso económico, también podemos decir, en donde se organizan la función de producción, la función de distribución y la función de consumo, y el consumo, ¿no? Y esto permite la satisfacción de las necesidades de esa sociedad o de la población. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de lo macro, ¿no?, como su palabra también lo indica, habla de ese funcionamiento en general y no va a dedicarse, no va a detenerse en la perspectiva individual o el interés individual de los agentes económicos o de las empresas, ¿no?, de un actor económico en particular. No, se va a preocupar por el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, en donde se dan un montón de relaciones, por supuesto relaciones económicas. Entonces, los dos capítulos de Nacleiro corresponden con una mirada macroeconómica. Y en el ámbito de la macroeconomía, en el estudio de la macroeconomía, va a haber muchas cuestiones interesantes o importantes de entender para poder entender ese funcionamiento. Y entonces podemos entender que las relaciones sistémicas que existen en nuestra sociedad nos van a permitir entender el funcionamiento de la economía y analizar el sistema económico. Hay diferentes cosas que corresponden a la macroeconomía. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cómo funcionan la relación de estas funciones que recién les decía, o si quiero trabajar en relación o comprender qué pasa con la inflación, qué pasan con cuestiones generales del sistema, ¿no? Entonces, lo primero que nos plantea Nacleiro es que el sistema económico, por supuesto que está ligado al sistema político, ¿sí? O sea, lo integra, hay diferentes percepciones o ideas sobre la realidad que repercuten en el sistema económico, que estudia la macroeconomía, y que por supuesto está ligado a las instituciones que se imponen en un determinado momento. Cuando decimos instituciones, no estamos hablando de organizaciones, sino que hablamos, la palabra instituciones refiere a normas, reglas, leyes que regulan a la sociedad. A eso se refiere Nacleiro cuando nombra o presenta a las instituciones. Y esa relación que les decía, de la política, digamos, del sistema político, está vinculada a que la política representa poder. ¿Y qué tipo de poder? Bueno, el poder de generar y hacer cumplir esas instituciones, estas normas, estas reglas, que regulan la actividad económica, y entonces
el sistema económico funciona como sistema y va a regirse por esas instituciones que se imponen entonces en un momento determinado de la historia. No vamos a encontrar las mismas instituciones hoy que hace 20 años, ¿sí? Eso va cambiando con el tiempo. Después Nacleiro también se detiene a trabajar sobre el concepto de economía, entendiendo presentando diferentes economías, pero bueno, discute sobre efectivamente la definición clásica de la economía, la definición más tradicional, que es que la economía estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas para esa sociedad y distribuirla entre los diferentes actores o grupos. Si bien esta definición es aceptada por el equipo Nacleiro y por el equipo, también lo que quiere remarcar es que la economía no está aislada de otras ciencias ni de otras cuestiones que pasan en la sociedad, sino que siempre va a estar vinculada al funcionamiento de esta sociedad determinada y se organiza para producir riqueza, distribuirlas y consumirlas. Vuelve entonces a plantearnos esas tres funciones fundamentales, que es producir, distribuir y consumir, ¿sí? No hay que perder de vista que la economía refiere a esas funciones. Y luego trabaja un poquito, presenta un poquito las visiones vinculadas a estas escuelas, ¿no? Las visiones vinculadas a las corrientes de pensamiento. Por ejemplo, plantea que desde una visión neoclásica, la economía, la definición de la economía va a estar ligada a la correcta asignación o la distribución de los recursos escasos entre diversos fines, o diversos usos, para poder producir bienes y distribuirlos en su consumo. Esto es la visión neoclásica. En cambio, si miramos la visión más estructuralista, que incluye los post-keynesianos o los marxistas, la economía va a ser definida más bien como una ciencia, una disciplina que estudia las formas que adquiere el proceso de producción, distribución y consumo de la sociedad. Fíjense que esta definición estructuralista no coloca la visión de la escasez en la definición. En cambio, en la visión neoclásica que vimos hace un ratito, habla de la asignación de los recursos escasos entre fines múltiples. La idea de que los recursos son escasos y los fines son múltiples nos da una idea de qué les parece a ustedes. Si yo digo, los recursos son escasos y los fines son muchos, ¿qué idea les da esto? Y tiene que haber una distribución. Que hay una distribución, pero ¿qué va a pasar en esa distribución? Va a ser desigual. No va a alcanzar para todos, ¿sí? Está mostrando que de alguna manera los recursos existentes no van a alcanzar para satisfacer las necesidades de toda esa sociedad. La visión neoclásica tiene esa impronta. La visión estructuralista, ¿no?, que son las otras escuelas, las otras corrientes, en realidad no niega la escasez de los recursos, pero en su definición plantea que la economía tiene que estudiar las formas en que se realiza el proceso de producción, distribución y consumo de una sociedad, no solamente cómo se asignan los recursos, como sí plantea la visión neoclásica. Y aquí entonces lo que nos presenta Nacleiro es la idea de qué es la heterodoxia y qué es la ortodoxia, ¿sí? Cuando hablamos de economía ortodoxa, estamos hablando de la visión más tradicional de la economía ligada a los neoclásicos, ¿sí? Y el pensamiento de cómo funciona la economía es un pensamiento, en lo ortodoxo, es un funcionamiento tradicional en donde los mercados y los agentes
se mantienen estancos en el tiempo, o sea, funciona siempre igual ese sistema. En cambio, la heterodoxia está más ligado a los diferentes contextos sociales en donde la historia está presente, ¿no? Entonces, para comprender de alguna manera de qué estamos hablando o qué estamos cuantificando en la corriente heterodoxa, vamos a tener que entender los procesos históricos y políticos que se dan en las diferentes sociedades. No se puede analizar la economía de la misma manera en el momento actual que hace 20 años, o en un país igual que en otro, ¿sí? Porque hay diferentes cuestiones que interfieren sobre el funcionamiento de la economía. Y esto está relacionado con lo que hablábamos antes. El sistema económico es un sistema que está integrado a otros sistemas vinculados en la sociedad. Por ejemplo, el sistema institucional. Entonces, eso va a regular cómo funciona la economía. Bueno, luego él se detiene a hablar sobre qué significa sistema. No me voy a detener en eso porque ya lo vieron en 80.000 materias seguramente, que es un sistema. Pero sí plantear lo básico, que es un sistema es son la relación de diversos elementos que interaccionan entre sí de manera compleja, ¿sí? Para decirlo rápidamente. Y entonces, entender que la macroeconomía se ocupa de entender el sistema económico, nos remite a que es una cuestión compleja, la macroeconomía, o profunda, más que compleja, porque, bueno, estudia la forma en que se comporta el sistema económico en su conjunto, y este conjunto puede ser muy diferente de la realidad de los individuos, porque no se ocupa de las realidades particulares, habla del sistema en general. Entendiendo también que el sistema, como les decía hace un ratito, que está ligado a ese sistema institucional vinculado al sistema político. ¿Cómo se mejora el sistema económico? ¿Cómo podemos pensar en la mejora del sistema económico? Y eso va a estar siempre vinculado a que, a partir del análisis macroeconómico, deberíamos poder encontrar elementos para mejorar la situación económica vinculada a las capacidades de producción, distribución y consumo de la sociedad. Entonces el estudio de la macroeconomía resulta esencial en ese sentido, ¿no? Porque te permite entender qué está pasando en términos generales, y esa mirada de sistema permite introducir elementos para la mejora de ese sistema. Y ahí, entonces, hay que comprender que en el estudio de la macroeconomía, en el estudio de la macroeconomía, se intenta relacionar los hechos y las teorías, ¿no? Porque las diferentes visiones o miradas de la sociedad nos permiten entender el campo del sistema macroeconómico. Acá también Nacleiro se detiene en hablar de la economía normativa y la economía positiva, ¿no? Estas son distintas miradas sobre la sociedad. Entendiendo este acercamiento o esta relación entre la teoría y la realidad, hay diferentes autores que aceptan esta idea de que hay una división de la economía en economía normativa y en economía positiva. Cuando hablamos de economía positiva, no estamos hablando de que es buena, no estamos dándole un agregado de valor positivo, no queremos decir eso, sino que lo que queremos decir es que la división en economía positiva va a intentar comprender el comportamiento del sistema y observar el funcionamiento sin emitir un juicio de valor. Entonces, describe lo que existe y explica cómo funciona. En cambio, lo normativo, cuando dividimos a la economía en normativa,
o cuando la analizamos desde el punto de vista normativo, va a analizar los resultados del comportamiento económico, va a dar una evaluación, una interpretación de lo que está pasando, y va a tratar de introducir o prescribir un curso de acción, va a sugerir un curso de acción. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la inflación subió un 3% en el último trimestre, fíjense, estoy describiendo un dato, ¿sí? Ahí estaría dando o analizando o presentando el hecho desde la visión de la economía positiva. Presento el dato, es un dato comprobable. En el último trimestre la inflación aumentó un 3%. En cambio, si yo dijera, la inflación aumentó un 3% porque abrieron las exportaciones, ¿sí? Deberíamos pensar en regular ese sistema. Ahí estoy dando una perspectiva normativa. Digo lo que pasa, pero doy un juicio de valor y una opinión, ¿sí? Digo por qué está pasando eso, y además emito una opinión de cómo debería resolverse, o de qué curso de acción se debería tomar. ¿Se comprende esa división entre lo normativo y lo positivo? Sí. Sí, profe. Bien. Estaba mirando el chat, pero vi que estaban pasando la cuestión. Después podemos ver algunos elementos vinculados a lo normativo, algunas frases vinculadas a lo normativo y a lo positivo, ¿sí? Bien. Bueno, otra de las cuestiones que tiene la macroeconomía es que trabaja o presenta diversos modelos para estudiar el sistema. Un modelo es lo que se debe tomar como referencia para imitar o reproducir. O sea, vemos un modelo de determinada cosa, nos va a permitir reproducir ese modelo. Disculpen, me olvidé de apagarlo, aguárdenme un minutito. Volví, ahí estamos. ¿Estamos? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se la escucha. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, otra de las cuestiones es la relación entre las variables y los modelos, porque en realidad es lo que nos permite explicar este sistema. Y hay diferentes variables, ¿no? Podemos hablar de las variables llamadas stock y de las variables llamados flujos. ¿Pudieron leer esto? ¿Pudieron verlo en el material? ¿O lo explico? Por lo menos yo, profe, aún no leí Nacleiro, porque como ¿No? decía que era para el 17, leí los otros textos. Bueno. Igual el profe lo explicó, pero bueno, lo explicó más general. Bueno, las variables vinculadas a entender o al sistema económico, estas dos variables son las que nos presentan o nos pueden presentar una distinción en el análisis macroeconómico, ¿no? Las variables que se observan en un momento del tiempo determinado se llaman variables stock, ¿no? Por ejemplo, creo que el ejemplo es la riqueza acumulada por la sociedad al 31 del 12 del 2006, algo así dicen acá, sí, así dicen acá. En cambio, cuando hablo de una variable que muestra las tasas de cambio en relación al tiempo, voy a estar vinculándome a las variables flujo. Entonces, una variable flujo es una magnitud económica que se mide por periodo de tiempo
por ejemplo, la riqueza producida por la sociedad durante el año X. La anterior es acumulada, y esta es durante, ¿sí? No trae todos los años anteriores, sino que se refiere solamente a ese tiempo en particular. Entonces, las variables stock nos van a indicar la magnitud que se acumula al final de un periodo. En cambio, las variables flujo se va midiendo según transcurre el periodo de tiempo bajo análisis, según el año, el tiempo, el mes que esté analizando. Bien. Después vamos a ver que las variables flujos pueden después transformarse en stock. ¿Por qué? Puedo medir un año y luego acumularlo a años anteriores. Esto es posible, pero es importante comprender esa diferencia para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de determinado tema, ¿sí? Si es acumulada o es de un periodo de tiempo. Bien, hasta aquí entonces las cuestiones que dan es como hablar del vocabulario de la macroeconomía, por eso inicié por acá, es como hablar de la forma en que se va a referir Naqueiro en su texto, ¿sí? Luego ya ingresa en el capítulo 2, ¿no? Que sí nos va a hablar de la descripción y la cuantía o cuantificación del sistema económico. Y no pasa, a ver, ahí está. Bien, recordemos entonces que la ciencia económica es el estudio de las sociedades y las relaciones económicas que se dan entre integrantes de una determinada sociedad en un contexto determinado. Y estudia el proceso de distribución, producción, distribución y consumo. Los sistemas económicos, esto ya lo vimos todo en el capítulo 1, es como un resumen del capítulo 1, están insertos en procesos históricos, políticos y sociales que se van a dar en un contexto específico, y van a establecer distintas relaciones. Esas relaciones son relaciones de poder, relaciones de trabajo y relaciones de propiedad. El sistema se compone de relaciones, esas relaciones presentes en nuestra forma de movernos como sociedad. Y el sistema se compone por distintos actores, por distintos agentes. Y esos actores o agentes son empresas, familias, y también las instituciones. Las instituciones entendidas como normas, reglas que regulan la sociedad, ¿sí? La educación, por ejemplo, se compone como una institución porque modela nuestra conducta, ¿sí? Y para cuantificar los resultados del sistema, de un sistema económico, hay que tener presente los distintos componentes o dimensiones presentes en el sistema económico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. El primer componente que podemos mencionar, o sea, vamos a mencionar 3 componentes: factores productivos, unidades productivas y bienes y servicios. Los factores productivos son los recursos que se utilizan para producir. Para producir, en general son utilizados por los agentes económicos llamados empresas. Y estos factores productivos se clasifican en 3 clases: el trabajo, los recursos naturales y el capital. Cuando hablo de capital estoy hablando de la inversión, el dinero, ¿sí? El dinero convertido en capital. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de distintas cuestiones. Por ejemplo, cuando hablo de trabajo, voy a estar hablando de distintos indicadores, de distintas relaciones que pueden pasar en el mundo del trabajo. Como les planteaba, que estamos hablando de la macroeconomía y acá hablamos de cómo funciona el sistema en general, de las cuestiones generales, fíjense que una de las cuestiones que se vinculan a este factor trabajo es entender cómo está funcionando el mismo en nuestra sociedad. Entonces allí vamos a encontrar
distintos indicadores. Por ejemplo, podemos hablar de la PEA. ¿Qué es la PEA? Es la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Bueno, es la cantidad de factor trabajo que efectivamente está disponible para ser utilizada en el sistema económico, ¿no? Eso es la PEA, población económicamente activa. Ahora vamos a ver cómo se compone. ¿Lo llegan a ver aquí? ¿Sí? Bueno, de la población total que existe en una sociedad, vamos a dividirla en dos. Por un lado, la población económicamente activa, y por el otro, que es la que vimos recién, la que definimos recién, y la población económicamente no activa, o población no activa. Vamos primero con la no activa, que es la más fácil, ¿sí? La población económicamente no activa son los niños y los mayores, que efectivamente no están disponibles para relacionarse con el factor trabajo en la sociedad, por su edad, por su tiempo. Y algunos allí también incluyen algunas teorías incluyen allí también a la discapacidad, digamos, pero acá les doy la medida más dura, es esta que les estoy diciendo. Y también allí están los llamados desalentados, o sea, también se considera población económicamente no activa aquellos que después de estar intentando buscar trabajo y no lograrlo durante determinado tiempo, se desalientan y no siguen buscando, ¿sí? Al no buscar, el sistema considera que no está disponible para vincularse con este factor trabajo, ¿sí? Entonces lo considera desalentados, ¿sí? Porque no se puede evaluar la posibilidad de ingresar en el sistema si alguien no está buscando. Esa es la relación, esa es la explicación de por qué dividimos o incluimos a los no típicos, ¿sí? Por supuesto que es una población que está en edad y con posibilidades de trabajar, pero no busca trabajo en el sistema. Por eso son los no típicos desalentados. Luego, por el otro lado, ¿fuimos bien con población económicamente no activa? Sí, profe. Bien, y ahora nos vamos a la población económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa tenemos dos grandes sistemas, dos grandes grupos. Los desocupados, que son aquellos que no están trabajando en el sistema, y por el otro lado tenemos a los ocupados, ¿sí? Que son aquellos que están vinculados al factor trabajo en el sistema. ¿Estamos? Dentro de los ocupados, vamos a tener ocupados plenos, aquellos que trabajan el tiempo que normalmente se considera ocupado pleno en determinado espacio, en determinado lugar. Por ejemplo, en Argentina son ocupados plenos los que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, ¿sí? Luego tenemos a los sobreocupados. Llamamos sobreocupados, estos sobreocupados están dentro de la categoría de ocupados, y se consideran de esta manera a aquellos que tienen una jornada laboral mayor al considerado socialmente normal. En Argentina son los que trabajan más de 45 horas semanales, sobreocupados. Y luego tenemos a los subocupados. En los subocupados son aquellos que tienen una jornada de trabajo menor al tiempo considerado socialmente normal, siempre que no se deba, bueno, a causas voluntarias, ¿no? A que alguien haya decidido trabajar menos tiempo. Y se trata de aquellos ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, deseando hacerlo mayor tiempo, ¿no? Esos son los subocupados demandantes. Y los subocupados no demandantes son aquellos que son subocupados, pero han decidido vincularse con el factor trabajo en esa cantidad de tiempo, no es que están buscando más trabajo. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Y aquí nosotros podemos, con eso, data, con ese cuadro que recién vimos, podemos entender o llegar a distintas tasas, ¿sí? Por un lado, podemos medir la tasa de desempleo abierto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dividiendo desocupados sobre población económicamente activa. ¿Qué nos muestra esta tasa? Bueno, que parte de la PEA no logra concretar su oferta de trabajo activo. Fíjense, a ver si puedo volver para atrás, ¿bien? Sí. Población económica activa y desocupados relacionan estas variables, ¿sí? Tasa de actividad nos va a vincular la población económicamente activa con la población total. Fíjense, población económicamente activa vinculada con la población total. Me va a decir qué parte de la población total está vinculada a una población activa. También puedo medir la tasa de empleo, que sería la relación entre ocupados y la población total. O la tasa de subocupación. Voy a medir subocupados vinculado a la PEA, dividido a la PEA. Lo que me muestra es el porcentaje de la población económicamente activa que trabaja menos de 35 horas semanales. Bueno, eso está vinculado a al recurso o al factor trabajo. Es importante plantear que todo ese cuadro y todas esas mediciones se hacen siempre sobre la población urbana, no sobre la población rural, que no está revelada en la EPH, que es quien mide el factor trabajo, ¿sí? Bueno, dos, la EPH, perdonen, es la encuesta permanente de hogares. Entonces, yo estoy acostumbrada a nombrarla así. EPH significa encuesta permanente de hogares, que nos brinda la situación o la información sobre la situación ocupacional de la población. Bien, el segundo factor son los recursos naturales. ¿Y qué son los recursos naturales? Son aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza y que son susceptibles de ser analizados o utilizados económicamente. Para poder ser utilizados, por supuesto, el hombre va a tener que disponer de las técnicas necesarias para hacer uso de estos recursos, de estos elementos. Y va a depender, por supuesto, el aprovechamiento de estos elementos va a depender de la capacidad tecnológica existente, de la posibilidad de medios de transporte que se tengan para distribuir los bienes, y del avance de la población. Por ejemplo, en Argentina, y varios países vinculados a este lugar del mundo, se caracteriza por la abundancia de los recursos naturales y tenemos como mucha posibilidad de utilizarlos, y por supuesto que hay ventajas entonces con respecto a otros países que nos permitirían desarrollarlo, pero si solo contamos con los recursos y no con otros factores productivos, bueno, no es tan fácil obtener el desarrollo. Tercer factor, unidades productivas. Las unidades productivas son aquellas que llevan a cabo el proceso de producción dentro del sistema económico. Estas unidades están divididas en tres sectores. Encontramos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está vinculado a las unidades productivas que se encargan de las actividades vinculadas a la explotación de los recursos naturales, y ahí hablamos de lo agrícola, de la ganadería, de la cuestión extractiva. El sector secundario es un sector vinculado a las actividades industriales, aquel sector que transforma los recursos en materias primas, o en bienes intermedios, o en bienes terminados. Y el sector terciario está vinculado a unidades productivas que se encargan de prestar servicios, o sea, otorgan un producto que no es tangible, podemos decirlo, llamarlo un producto intangible. ¿Vamos bien?
Otros de los factores que también está presente es los bienes y servicios. Los bienes y servicios siempre van a estar relacionados en bienes o servicios económicos. Las personas, las empresas, producen bienes económicos para satisfacer sus necesidades. Los productos son objetos materiales que van a satisfacer una necesidad. Hay productos vinculados a la naturaleza, productos elaborados, y los servicios son objetos inmateriales, como dijimos hace un ratito, que prestan un servicio, un beneficio a la sociedad, como ser la salud, las fuerzas policiales vinculadas a la seguridad, etc. ¿Mm? Y aquí tenemos que podemos dividir a los bienes de distintas maneras. Esta división o esta clasificación de bienes hay de distinto tipo, distintas clasificaciones. Las que vemos van a ser estas que les presento aquí. Por un lado, podemos clasificarlos según su carácter, y aquí es si son bienes libres o son bienes económicos. ¿Mm? Cuando hablamos de bienes libres, son aquellos que son ilimitados en cantidad o muy abundantes, y que no son propiedad de nadie, por ejemplo, hasta ahora el aire, ¿sí? No sé en qué momento, hasta qué momento van a ser libres, pero por ahora es. Y los bienes económicos, que su característica es que son escasos en cantidad a la relación con las ganas o deseo de adquirirlos, y son apropiables. La economía siempre se va a encargar de estudiar aquellos bienes que son económicos, ¿sí? También podemos clasificar a los bienes según su naturaleza, esto es, si son de capital o de consumo. Los bienes de consumo son aquellos que se destinan a la satisfacción directa de las necesidades, y aquí podemos encontrar que hay bienes de consumo duraderos, que permiten un uso prolongado, o no duraderos, que se ven afectados por, o se pudren, o no se pueden utilizar por el paso del tiempo. Y también tenemos bienes de capital, que no van a atender directamente a las necesidades humanas, sino que en realidad sirven para la producción de otros bienes. ¿Sí? También tenemos, podemos clasificarlos según su uso, y aquí encontramos bienes intermedios, que son aquellos que, para llegar a la satisfacción de las necesidades de la población, deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en un bien de consumo o de capital. En cambio, los bienes finales ya han sufrido las transformaciones necesarias y están listos para su uso o su consumo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Bien, hay mucho silencio, no sé si entienden todo o no, están todos perdidos, o dormidos. ¿Están dormidos? Parece que sí, ¿eh? No, profe. No, no. Bueno, entonces, ¿cómo circulan los factores productivos y los bienes y servicios en un sistema económico? Recuerden, recién vimos los factores productivos y vimos los bienes y servicios. Ahora vamos a ver, bueno, cómo funcionan, cómo circulan estos bienes. Primero, entender que un sistema económico es un conjunto de relaciones básicas que caracterizan a la organización económica de una sociedad y que va a intentar dar respuesta a estas preguntas, que se llaman las preguntas económicas fundamentales, que es qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿sí? ¿Qué bienes y servicios producir? ¿Cómo producir esos bienes? ¿Para quién producir esos bienes? Eso se conforma o se configura como los problemas económicos fundamentales, y estos problemas, me estoy ahogando ya, estos problemas económicos fundamentales se originan a partir de las limitaciones o la escasez de estos factores productivos, de estos factores y productos de una economía. Y acá, disculpen, pero lo tuve que escanear porque nunca lo pude dibujar,
podemos ver cómo circulan, cómo es el sistema económico en donde podemos estudiar la circulación de los bienes y factores, ¿sí? Ahora se los voy a explicar. Voy a tomar agua y les explico el cuadro. Este cuadro está en la página, no sé qué página, en el capítulo 2 de Nacleiro. En el material puede ser que esté un poco borroneado, porque bueno, vieron que cuando se escanea no se ve bien, así que quizás lo puedan leer mejor de acá, de este Power. Yo se los voy a subir, ¿sí? Creo que les va a ser más sencillo. Denme un minuto que voy a buscar agua, porque me estoy ahogando. Un minutito. Estoy de nuevo, ahí estamos. Bueno, este esquema simplificado del sistema económico que nos permite ver el flujo circular entre bienes y factores, nos muestra entonces cómo a partir de las preguntas fundamentales, cómo se produce y para quién, empieza a funcionar el sistema. Fíjense, en la parte superior tenemos cómo se produce, esta parte que está vinculada, creo que ahí llegan a ver, ¿ven mi cursor? ¿No les muestro? Sí, profesor. Sí, Bien. se ve. Sí, Para este lado, nos va a explicar cómo funciona el sistema a partir de la producción de los bienes y servicios. Y para este lado nos está ofreciendo o mostrando para quiénes se produce, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cómo se produce, vamos a estar hablando entonces de las unidades productivas del sistema productivo, que están integradas por aquellos sistemas que recién vimos, por el sistema primario, por el sistema industrial y por el sector terciario, ¿sí? Estas unidades productivas demandan factores para producir, demandan estos factores que vimos, tierra, capital y trabajo, recursos humanos, recursos naturales, como habíamos visto. ¿Y cómo obtienen estos recursos para producir? Bueno, en el mercado de factores. En el mercado de factores está la obtención de aquellos factores requeridos para poder producir, para poder utilizar esos factores para producir para el sistema. Estas unidades productivas producen, por supuesto que para producir requieren estos factores, pero también van a requerir tecnología, y ofertan estos bienes y servicios en el mercado, ¿sí? Aquí se relaciona con qué se produce, porque lo que se produce se oferta en el mercado de bienes finales, que está aquí. Que se produce se relaciona con la oferta de bienes y servicios de una economía, y se oferta en el mercado de bienes finales. Este mercado de bienes finales, en este mercado, se encuentran también la demanda de bienes y servicios, que es por parte de las familias o de los agentes económicos que funcionan en este sistema económico. Las familias también son propietarias de recursos productivos, como ser, por ejemplo, el factor trabajo, ¿no? Fíjense que el factor trabajo es ofrecido
en el mercado de factores también por parte de las familias. ¿Quiénes son los trabajadores que trabajan en estas unidades productivas? Bueno, aquellos integrantes de las familias. Entonces, cuando decimos que en el proceso de producción las familias son las propietarias de los factores productivos, porque van a prestar servicios del capital, servicios del trabajo, a las empresas, a cambio de una retribución que las empresas deben pagar por los distintos factores de su participación. Si hay algún agente económico que ofrece capital, bueno, que va a recibir, va a obtener una rentabilidad por el capital que ha invertido en esas unidades productivas. Si hay integrantes de esas familias que son propietarios de recursos naturales, como por ejemplo una parcela de tierra y demás, y la ofrecen como factor, van a recibir por ello rentas. Y si se ofrecen como trabajadores, lo que van a recibir es salario. Entonces, de acuerdo a su clasificación, las familias reciben diferentes ingresos. Pueden referir o generar ingresos como salario, como renta, o como interés o rentabilidad de capital. ¿A qué destinan estas familias o los agentes económicos individuales ese ingreso? Bueno, lo destinan a adquirir los bienes y servicios en el mercado de bienes finales. ¿Sí? Esta es la explicación entonces del esquema simplificado del flujo circular entre los bienes y los factores. ¿Estamos? Fíjense que hay unas flechitas. Estas flechitas, hay unas que son flechas constantes y otras que son flecha puntuada. Cuando hablo de las flechas constantes, estoy hablando de cómo se mueven los bienes o servicios en la economía, o sea, habla de un flujo real, se mueve un bien o servicio, significa una línea constante, y cuando hablo, o cuando está presente una línea punteada, está hablando de un flujo nominal o de pagos, ¿sí? Más bien habla de dinero que circula. ¿Está? ¿Estamos? Después lo tienen que mirar tranquilos. Les recomiendo que lo miren de aquí, porque se ve un poquito más claro. Por lo menos, más claro que el texto que tengo yo escaneado. ¿Sí? Yo lo saqué directo del libro. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Perdónenme. En este diagrama que estuvimos viendo, fíjense que vamos a encontrar 4 mercados. Encontramos el mercado de bienes finales, que está aquí, que es en donde se relacionan los que compran o demandan y ofrecen bienes y servicios. Después también encontramos el mercado de factores, ¿sí? Este mercado de factores es donde se vinculan la oferta por parte de las familias y las demandas por parte de las unidades productivas o empresas. Pero también encontramos el mercado entre bienes, de bienes entre empresas, en donde las empresas que necesitan insumos y capital le compran a otras empresas. Pero también vamos a encontrar mercado de ahorro, del ahorro o mercado monetario. Es cuando las familias no consumen el total de los ingresos, fíjense, y el mismo lo destinan a empresas para que lo usen como proceso de inversión. ¿Sí? Porque ¿de dónde salen las unidades productivas? Bueno, de los agentes económicos, de los agentes, las personas que viven o están presentes en una sociedad, no vienen de Marte a invertir. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, a su vez, otras de las cuestiones que nos permiten entender este sistema económico es entender a qué se refiere, o a qué se refiere cuando hablamos del PBI, ¿no? O PIB, Producto Interior Bruto, que está relacionada con ese cuadro. El Producto Interior Bruto es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país o dentro de las fronteras de un país
para el mercado en un periodo de tiempo determinado. En general se mide en un año. Entonces, fíjense que acá hay un esquema, ¿no? El PIB mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales que son producidos dentro de un país para el destino de mercado, o sea, no para el autoconsumo, en un momento determinado, que en general es en un año, ¿sí? Entonces decimos que el PBI suma todos los bienes utilizando su precio de mercado, es decir, sumamos el valor de euros, dólares, pesos, como sea, en el país que esté, de todos los bienes producidos. Fíjense, produzco remeras, produzco casas, produzco autos, eso es igual a, esa suma me va a dar el PIB. Todos los bienes y servicios, o sea, bienes, servicios, esto me da el PIB, ¿sí? O PBI, yo le digo más PBI. Y como cuenta solo los bienes finales, que son aquellos que son destinados a ser vendidos a los consumidores, y no cuentan los bienes intermedios, o sea, aquellos que las empresas compran para transformar el producto en el bien final, tengo que estar bien atento a qué se mide, ¿no? Por ejemplo, no forman parte del PBI la madera que se utiliza, o los clavos que se utilizan para realizar los armarios, ¿sí? Sino que cuento el valor del armario. Si yo cuento también la madera y los clavos, estoy contando dos veces, porque estoy contando el contenido de los productos que se utilizaron para la producción de ese armario. Y cuando dice producidos, está hablando de que mide los bienes y servicios producidos en este año, pero no mide la venta de productos de segunda mano. Cuando vendo un auto que ya estuvo en el mercado, ya fue vendido por primera vez, bueno, no, eso no va a integrar la suma del PBI, ¿sí? Y cuando decimos en un país, la producción que se cuenta es la producción del país al que mires, es decir, una empresa chilena que produce en Argentina va a contar como PBI argentino, ¿sí? Porque está dentro de las fronteras del país, ¿sí? ¿Estamos? Cuando decimos para el mercado, cuenta los bienes que se producen para el mercado y no cuenta, por ejemplo, los servicios que uno realiza para sí mismo, sino para venderlo en el mercado o lo que produzco para mi satisfacción de necesidades. Por ejemplo, mi huerta, la huerta que yo hago en mi casa, ¿sí? Si llevo a lavar el auto, es PBI, si lo lavo yo mismo, no es PBI. Y en un periodo determinado es porque se determina generalmente en un año, se mide en un año. Hay diferentes métodos para calcularlo. Se puede medir el PBI a través del método que se llama método del gasto, o a través del método de ingreso, o a través del método de producción. Están estos tres métodos. Cuando hablo del método del gasto, lo que se calcula para calcular el PBI es el valor de todos los gastos de una economía. En cambio, si me voy a medirlo a partir del método del ingreso, lo que voy a medir es el valor de todas las rentas generadas en una economía, todos los excedentes. Y cuando hablo del método de producción, voy a medir el valor añadido de todas las empresas en una economía. Esto lo tienen que leer, ¿sí? Porque yo sé que cuando llegamos a este momento ya vimos un montón de información y no... y es algo que quizás lo vieron por primera vez, ¿sí? Entonces, bueno, no son cuestiones que ustedes ven en general. Pero, bueno, lo podemos retomar para poder ver estos métodos, digamos, con más detalle, ¿sí? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bien. Bueno, fíjense que Nacleiro son pocas hojitas, pero trae bastante, ¿sí? En las hojitas. Así que traten de verlo. También está el video del profe, que explica estos temas, así que por eso les digo que les viene bien las dos explicaciones, ¿sí?
Denme un minutito. ¿Aguantan un cachito más? Sí. Muy cansados. No, estamos bien. Bien. Bueno, entonces. Denme un minutito. ¿Dónde están? No los encuentro. Acá están. Bueno, ahí, esperen que estaba por compartir. Ahí algunos me preguntaban un poco qué pasa con la fisiocracia, ¿no? Bueno, la fisiocracia o los fisiócratas se pueden determinar o definir como una escuela de pensamiento que tiene como principal componente a Quesnay, ¿sí? Quesnay. Es una corriente que nace y se desarrolla casi exclusivamente en Francia, y viene como respuesta al mercantilismo y a la idea que el mercantilismo tiene. ¿Qué proponen básicamente? Proponen aquello llamado el orden natural, porque consideraban que la naturaleza era regida por una, o era normada por una ley natural, que era la que debía gobernar todas las instituciones humanas, ¿sí? Fíjense que fisiocracia viene de physis, que es naturaleza, y kratos, ¿no? Que es gobierno, gobierno de la naturaleza. Y como característica, podemos decir que planteaban que la tierra iba a ser la única fuente de riqueza por la cual un país podía desarrollarse. Entonces, este pensamiento intentaba o le daba mucha entidad a la acumulación de tierras, ¿sí? Y lo que pensaban era que había diferentes tipos de actividades, había actividades llamadas como las principales, digamos, y que estaban todas vinculadas a la tierra, y después había actividades más estériles, que, como por ejemplo el comercio, que no permitía hacer surgir al país, ¿no? Entonces, el desarrollo económico que plantea la fisiocracia es aquel que está basado en la agricultura, bien capitalizada y bien tecnificada. Plantean una política económica liberal, a donde se haga eco de la libertad de precios y de mercado, y buscaban entonces poder que exista una libertad de circulación de los bienes, y que, si no tengo que seguir tomando agua, y se oponen al mercantilismo, que estaba impulsado o impulsaba un Estado activo, que fijara medidas proteccionistas. Entonces, para los fisiócratas, ese tipo de medidas que implicaban una intervención estatal generaba una merma de la actividad económica y no contribuía a la prosperidad en general. Entonces, en contra, o sea, a diferencia del mercantilismo, que sostenía que la base de la riqueza era la acumulación de metales preciosos, que en general procedían del comercio internacional, la fisiocracia planteaba que la riqueza estaba generada por la agricultura. Entonces, los exponentes de la fisiocracia afirman que el agricultor, ¿no?, quien trabaja la tierra, es el único individuo cuyo trabajo produce algo más que el salario que percibe, porque hace un aporte a la sociedad mucho más potente, ¿sí? Creo que eso es lo que les puedo decir básicamente de la fisiocracia. ¿Se entendió? Ahí la compañera que me decía que no comprendía la fisiocracia. ¿Sí?
¿Entendió? Sí, profe. Bueno, y Ya lo después, entendí, por lo menos. bueno, y Marx, si tenían algún inconveniente con Marx, vamos a plantear que es bueno, por supuesto que es una escuela de pensamiento muy particular, es un pensador que trabajó, tiene diversas obras, la obra más importante es la que se llama Capital, el Capital, y los conceptos fundamentales que hay que entender de Marx es, por un lado, el concepto de la estructura, que está vinculado a los elementos que se distribuyen en una organización, digamos, ¿no? Estaba como preocupado cómo funcionaba la estructura del sistema económico, y desarrolla, de alguna manera, esta idea de que la estructura social está vinculado a una estructura, a una superestructura y una infraestructura. Entonces, ¿qué plantea? Que la sociedad tiene una superestructura que está integrada por la estructura jurídico-política de la sociedad, por esas instituciones que hablamos, y por las formas ideológicas, por la religión, la política, la ciencia, el arte, la filosofía, ¿sí? Eso forma parte de la superestructura, y que la estrategia económica está determinada por esa superestructura, y se concreta esa estructura económica históricamente por los modos de producción, las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Y que la sociedad estaba compuesta por dos clases, esas clases son el proletario y el proletariado, el capitalista y el obrero, y que son dos clases irreconciliables. ¿Por qué dice él esto? Porque dice que ambas van a estar buscando diferentes fines. ¿Cuáles son esos fines? Bueno, tienden a conseguir o aspiran a cosas muy diferentes. Y a ver cómo lo puedo escribir a esto. ¿Habrá pizarra acá? No me acuerdo. Tomo un PowerPoint y lo escribo, ¿no? A ver si puedo. No. Bueno, lo escribo en el chat. No sé dónde escribirlo. Lo escribo en el chat. Sí, manda al chat, profe. Bueno, lo que busca el capitalista es invertir dinero. Fíjense. A ver. Capitalista. Invertir dinero para adquirir invertir dinero para producir mercancía y con eso producir dinero prima. No sé cómo poner el prima, pero a ver. Bueno, hagamos de cuenta que es un tilde, ¿sí? Ahí está, peso M pesos. ¿Qué significa eso? Que el capitalista lo que hace es invertir X cantidad de dinero para producir mercancía y con esa mercancía conseguir más dinero. Por supuesto, dinero prima decimos, porque es un dinero mayor a la inversión inicial. Eso se busca, ¿no? En cambio, el obrero lo que va a buscar es, ofrece su mercancía para conseguir dinero y con eso adquirir mayor mercancía, otra mercancía, perdón. Mercancía que le permita reproducir su vida, mercancía prima. Ahí está abajo, M, pesos, M. Mercancía, dinero, mercancía. Por supuesto, estas dos clases se relacionan, porque el capitalista no podría producir mercancía sin que el obrero ofrezca su mercancía. ¿Cuál es la mercancía que ofrece el obrero? Mano de obra. Claro, el trabajo, ¿sí? Así que son
el capitalista, para poder aumentar el capital invertido, para poder obtener mayor cantidad de dinero, va a requerir de los servicios del obrero para que esto pueda darse. Pero sin embargo, fíjense que buscan cosas distintas. El obrero busca reproducir su vida, en cambio el capitalista busca reproducir su capital. ¿Sí? Olvidémonos de Marx por un rato. Hoy en día les diría que estamos en una situación aún más irreconciliable, porque hoy el capitalista no necesita construir o producir mercancía para aumentar su dinero. ¿Por qué? ¿Qué hay ahora que no estaba en los tiempos de Marx? Que nos permite ampliar nuestro dinero o ampliar el dinero. ¿Qué les parece? Yo tengo X cantidad de dinero. ¿Qué puedo hacer con él para tener más dinero? Puedo invertirlo en capital, digamos, plazo fijo, criptomonedas. Exacto, puedo ir al sistema financiero, ¿sí? Que sería, ¿no? A lo financiero. ¿Qué pasa ahí entonces? Fíjense que hoy en día estas dos clases sociales ya se diferencian también más, porque hoy en día un capitalista para poder aumentar su cantidad de dinero no necesita recurrir al obrero necesariamente, ¿sí? Eso no pasaba en los tiempos de Marx, por eso Marx estudia las relaciones entre estos dos y siempre se va a referir a qué pasa con el sistema productivo cuando el capitalista invierte de determinada manera o de otra, ¿sí? Y cómo es esa relación con el obrero. Para Marx, estas dos clases son irreconciliables porque buscan básicamente lo contrario. Uno busca aumentar el capital, otro busca aumentar su reproducción de vida, reproducir su vida, y por supuesto que va a haber ahí siempre un choque entre estas dos clases sociales. Eso es básicamente Marx. Bueno, por supuesto, también lo que está presente en Marx es la plusvalía, ¿sí? Otra de las cuestiones centrales de Marx, que seguramente lo planteó el profe. Cuando hablamos de plusvalía, estamos hablando de un concepto introducido por Marx, es un término que hace referencia, o también se conoce como plusvalor, y es básicamente el valor que no se le paga, el valor no pagado del trabajo al obrero, que crea un plus producto del cual se hace propietario el empresario. Y ahí esto da el origen a la esencia de la explotación o de la acumulación capitalista, ¿sí? Y por eso Marx lo desarrolla, ¿no? Entonces hace referencia a ese excedente monetario que está originado por el trabajo humano en cualquier acción productiva, básicamente en el obrero, y se hace dueño o se hace propietario el empresario. Otra de las cuestiones que presenta Marx es que propone la extinción del Estado en contra de los anarquistas que promulgaban la supresión del Estado. Él busca extinguir al Estado. Y va buscando, bueno, a medida que se acerque la sociedad a una sociedad comunista, irá paulatinamente desapareciendo el Estado, subsistiendo solamente para tareas técnico-administrativas, ¿no? Como una supremacía de los trabajadores en el Estado. Bueno, les dije rápido la perspectiva de Marx, después ustedes mírenla con más detenimiento, porque está explicada bien por el profe. Bueno, ¿cómo estuvimos? Voy a dejar de grabar.